Martín Carranza Torres es quien está con nosotros aquí en el transcurso de esta mañana, uno de los protagonistas efectivamente del día. Martín, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Buen día. ¿Cuánto hace que se formó el Partido Liberal Republicano en Córdoba? El Partido Liberal Republicano es una evolución, digamos, ha sido una fusión y tiene el nombre desde hace 30 días prácticamente. 30 días. Somos nuevitos. Bueno, la primera acción importante en términos nacional va a ser lo que usted vino a hacer aquí a Buenos Aires, que es denunciar la ley de abastecimiento, es decir, procurar que esa ley sea decretada como nula. Sí, en realidad que condene a los que la sancionaron en función de la violación del artículo 29 de la Constitución Nacional. O sea que usted va a hacer una denuncia penal contra aquellos Vamos a que hacer, votaron a favor. Así es, contra la Presidenta de la Nación, contra el jefe de gabinete, el ministro de Justicia, el ministro de Economía, que fueron quienes la promulgaron, y todos los diputados y senadores que votaron favorablemente. Ahora, ¿por qué el recorrido de la denuncia penal? Usted dice que violan qué artículo de la Constitución, el 29. El artículo 29 que fulmina, digamos, y que establece ya la pena para quienes pongan el honor y los bienes y las propiedades de las personas a disposición de un grupo, de un gobierno provincial o de un gobierno nacional. Que esto es claramente lo que está ocurriendo. Pone los derechos de propiedad, el derecho a ejercer una industria lícita, el derecho incluso a la intimidad, porque le permite a un funcionario, que encima no es siquiera un funcionario electo, ingresar a las empresas, ingresar al campo, ver los papeles, ver todos los planes, obligarlos a producir, o quitarles la mercadería, si esa es su decisión, sin ninguna posibilidad de que accedan a la justicia, que es lo que la Constitución establece como norma elemental de defensa contra la arbitrariedad. O sea que pese a que el gobierno dice, eliminamos la posibilidad de que el empresario termine preso, que estaba contemplado en la vieja ley de abastecimiento, etcétera, etcétera, es una ley tremendamente dura e impropia de estos tiempos. Es una ley, sinceramente, tiene reminiscencias totalitarias en la historia, y me extraña porque el ministro de Economía es profesor de Historia de la Economía y no va a encontrar ningún antecedente no totalitario para una ley de esta naturaleza. Es decir, es una ley absolutamente totalitaria. O sea, usted dice progresista no es en ningún al caso. contrario, es fascista. Es Una ley fascista. Porque mantiene los medios de producción formalmente en poder del productor, pero el productor no puede hacer nada que el gobierno no lo obligue o lo autorice a hacer. Y precisamente eso es lo que está prohibido en el artículo 29. Las garantías constitucionales están vigentes, la Constitución rige el derecho de propiedad, el derecho a ejercer una industria lícita. Si al gobierno no le gusta el precio al cual usted está vendiendo un producto determinado, puede ir, incautarle los bienes y venderlos al precio que le parezca. ¿Usted cree, como dijo Bussi y algún otro productor agropecuario, que podrían ir por los granos, por ejemplo, de la última cosecha, o la próxima cosecha en su defecto? No es meramente conjetural, sino que lo dijo la diputada Conti en el debate. Es decir, es la amenaza. Esa es la amenaza que están haciendo. Pero Conti lo dijo en un marco todavía más grave, porque ella entiende, así lo dijo en su discurso, que la Constitución del 94 ha morigerado los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad de la Constitución son inviolables en el artículo 17 desde el año 1853, y eso no se modificó. Nunca. Nunca se modificó. Porque es parte de las cláusulas pétreas. Exactamente. Ella lee una Constitución estalinista que no existe. Nuestra Constitución sigue manteniendo la inviolabilidad de los derechos de propiedad. Puede que a ella no le guste, pero bueno, perdieron las elecciones con las cuales iban a ir por todo, y eso no es culpa de la gente. ¿Usted cree que si hubieran ganado las elecciones estaríamos discutiendo la reforma constitucional y quizás estuviéramos discutiendo reformas de cláusulas pétreas, por ejemplo? Yo creo que es altamente probable que leyes como la democratización de la justicia, esta ley de abastecimiento, la eliminación de las garantías constitucionales, con una reforma constitucional hecha por esta gente, sí, sin ninguna duda. Estarían en la Constitución, no en las leyes. No tendríamos una Constitución tal vez como la venezolana, en donde todos los derechos están sometidos a la voluntad de un monarca o de un regente. Está claro que el margen de arbitrariedad es enorme, que se delega en el secretario de Comercio a partir de una legislación en este sentido, solo aplicada incluso en los países que la tuvieron, caso Argentina, inclusive en situaciones extraordinarias y con un determinado bien o servicio, digamos. Así es. Pero acá el margen es tamaño, y por cierto que no podemos depender de la eficiencia, eficacia y por cierto, buen nombre y honor de un funcionario de turno que obre en consecuencia de un interés general.
puede hacer todo lo contrario. De hecho, ha pasado con políticas como el trigo, políticas agropecuarias, donde han existido, de hecho, resoluciones y de derecho que complicaron absolutamente el escenario. Totalmente. Yo creo que desde el punto de vista económico no hay ninguna duda de que es un desastre, pero desde el punto de vista institucional es una tragedia, porque el problema no es tanto que un funcionario no electo tenga de la discrecionalidad. La diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad es precisamente la división de poderes, ¿no? Puede arbitrariamente ingresar y agredir ilegítimamente al productor, porque me parece que es el problema principal de esta ley, es que afecta a la paz social, pone en serio peligro y en serio riesgo la paz social, porque si el funcionario, si el secretario de Comercio va a ingresar a un campo a llevarse los granos porque necesita dólares para lo que sea, para pagar el fútbol para todos, por ejemplo, o para seguirle pagando el déficit de Aerolíneas Argentinas, está agrediendo ilegítimamente a alguien a quien estos señores, la denuncia es por traición a la patria, estos señores a quien han dejado indefenso, porque no le han dejado la posibilidad de defenderse con lo que la Constitución establece que es el Poder Judicial. No pueden ir al Poder Judicial a cuestionarlo porque primero tienen que pagar la multa que este funcionario les va a imponer de manera categórica. O sea, invierte la ecuación, dice usted. Claro, primero pague y después reclame. Primero pague. Aquello de lo cual nos quejamos de muchas empresas prestatarias de servicios. Primero pague y después reclame. Por ejemplo. Y que la propia política intenta modificar o en muchos casos ha cambiado. Para bien. Esto es lo que está pasando. O sea, a mí me interesa mucho que se entienda desde lo institucional. No es un problema económico, no es un problema de que están defendiendo a los ciudadanos, es un problema de que le están dando una herramienta prohibida por la Constitución para atacar ilegítimamente a los ciudadanos, ahora, sean ricos o pobres. Dice Osvaldo Cornilla en una nota el fin de semana, por ejemplo, que ayudaron a morigerar mucho la ley, que hubo 10 cambios de los 20 que habían planteado que fueron aceptados y que se corrieron y sacaron de esa mirada, digamos, arbitraria las propias pequeñas y medianas empresas y que por lo tanto todo ha quedado resumido en pocas empresas, digamos. Usted le van a decir que es un poco defensor de las corporaciones, digamos, ¿no? Yo no voy a hablar de Cornide, él habla por sí solo, de sí mismo, pero no me parece que eso sea una ventaja, que hayan eliminado a las pymes, que no las eliminaron en realidad, sino que también pueden ingresar a las pymes de acuerdo al criterio del funcionario, lo dice la propia ley, por más que quieran hacer creer lo contrario, es ese proteccionismo supuesto de las pymes que no van a poder, que no podrían ser sometidas a esa agresión ilegítima, en todo caso habla de que hay un sector de empresas que no le preocupa que vayan contra los derechos de la población mientras a ellos no los toquen. Y eso es lo que me parece trágico en esta situación. Y eso es lo que hace que quede afectada la paz social. Porque hay un grupo de personas que se siente defendido, se siente protegida, porque deja que ataquen a las otras. Y mientras ataquen al otro no le preocupa. El problema para nosotros son las instituciones. Ahí viene aquel poema de Bertolt Brecht, ¿no? Exactamente. Mientras tocaban la puerta del vecino. ¿Qué es lo que festejan? Hasta que un día tocaban mi puerta y era tarde. Así es. ¿Qué es lo que están festejando? Porque las MIPYMES, no las pymes, sino las ínfimas, las de menor jerarquía, que puede ser, también pueden entrar, pero supongamos que estuvieran excluidas. ¿Qué es lo que están festejando? ¿Qué es lo que están festejando? ¿Que van a ir a otras? Bueno, lo cierto es que además, si la política es errática para con una gran empresa, tal vez tenga su impacto en la pyme, porque la pyme muchas veces es proveedora, en la mayoría de los casos es proveedora de una gran empresa. Absolutamente, pero además en la historia de la economía del mundo, todas las empresas grandes empezaron siendo chicas. ¿De qué estamos hablando? ¿De que vamos a proteger a las chicas para que no crezcan nunca? Es una locura. Es una locura. Sí, porque el chico no tendría incentivos a crecer porque puede ser plausible. Porque en cuanto crezca le van a quitar los derechos de propiedad. Eso es lo que está festejando Cornide. ¿Cuál sería la pena posible para aquellos que levantaron la mano y en el Senado y en diputados convirtieron a la ley de abastecimiento en ley? A diferencia de otros delitos en el Código Penal, este es un delito constitucional que tiene una sola pena, que es la prisión perpetua, más la inhabilitación por tiempo indeterminado en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional, que es así desde el año 94, y no la eliminación de los derechos de propiedad. Es decir, que no hay muchas opciones, es a todo nada. ¿Usted cree que la justicia va a tomar la denuncia suya? Yo creo que la justicia... ¿Tiene expectativas o lo hace para marcar un poco el territorio, la cancha, concientizar a sabiendas que probablemente la justicia no haga caso omiso de la denuncia? Mire, a mí me tocó participar de manera muy activa. Juntamos 12.000 personas suscribiendo un amparo cuando fue el otro ataque furibundo de
el gobierno contra las instituciones, que fue la ley de democratización de la justicia. Presentamos un amparo, nadie tenía muchas expectativas, y sin embargo la ley fue declarada inconstitucional y cayó, y nunca se pudo aplicar. Nunca lograron ir por todo, al menos por esa vía, ahora lo están intentando por esta otra. Yo creo que es posible que la justicia, no solo es posible, es necesario y es legal que la justicia actúe en este caso y avance. ¿El delito sería traición a la patria? Se llama así, el delito se llama traición a la patria, que implica someter a los ciudadanos, dejarle el honor y la fortuna de los ciudadanos a merced de un grupo. Es un delito que se incorporó en la Constitución en el año 53, una muy sabia disposición para evitar que se repita Rosas. Alguien que tenga la suma del poder público impide o intenta impedir que un gobierno tenga la suma del poder público. Y eso es lo que han hecho los legisladores, traicionando el mandato que tienen al otorgarle la suma del poder público a un funcionario que ni siquiera es electo. Martín Carranza Torres, gracias por la amabilidad de este ratito para con nosotros en la previa de la denuncia. Muy gentil. Gracias a usted. Hasta la próxima. Muy amable. Ahí estaba el líder del Partido Liberal Republicano de la provincia de Córdoba, conformado, como él dijo, hace 30 días, y que va al Palacio de Tribunales en pos de buscar lo que acaba de contar, que es una punibilidad para aquellos que dieron luz a la ley de abastecimiento.